La Iglesia servidora de los pobres. Esa es una instrucción pastoral de la Conferencia Episcopal de abril del año 2015 y es un documento, primero, que le tenemos que leer y, en segundo lugar, tenemos que intentar aplicarlo a las programaciones pastorales. Pues como la gran mayoría de los que estamos oyendo, pues lo primero que tenemos que acercarnos es a la lectura y comprensión del documento. Hay unos previos, hay unos antes del documento. Yo tengo aquí un comunicado del 21 de noviembre del 2014 donde se anuncia este documento. En la nota pastoral de la 104 Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española se anuncia que se está trabajando un documento que debe transmitir a nuestro pueblo un mensaje de aliento y cercanía en estos momentos en los que se percibe una compleja realidad social. Esto que se anuncia en noviembre del 2014 tiene un proceso de elaboración que concluye en una propuesta, en una instrucción pastoral escrita y en lo que es un documento de trabajo para toda la Iglesia en España. Yo entiendo que esto recoge pues, la preocupación de todo el obispado, de todos los obispos de España, por lo que está ocurriendo entre nosotros, los acontecimientos que han ocurrido entre nosotros, como se nos dice en el relato de Emmaus. Y estos acontecimientos comienzan con la crisis socioeconómica, crisis social y crisis que no es solamente económica o social, sino que nosotros como personas de fe decimos es una crisis también moral, con connotaciones morales, con connotaciones éticas profundas. Allá en el año 2009 hay una declaración también de la Conferencia Episcopal en la 94 Asamblea Plenaria del 27 de noviembre del 2009, pues hay un documento que, releyéndole en los acontecimientos posteriores, pensemos que estamos hablando de 6 años, pues es un documento que peca de buenismo. En aquellos momentos se pensaba que esto va a durar 2 años. Que esta crisis que estamos viviendo, el parón de la construcción, este momento de crecimiento tremendo del paro, esto que se está viviendo de caída espectacular del Producto Interior Bruto, que está ocurriendo en todo el mundo, en el año 2009 nadie pensó que esto iba a durar tanto tiempo. Entonces hay un documento donde se habla pues, de las personas que sufren el paro, los jóvenes, los pequeños y medianos empresarios, donde se da el famoso y conocido gesto de destinar una parte del presupuesto de la Conferencia Episcopal a la entidad Cáritas, a las Cáritas diocesanas. Bueno, entonces este es el documento. Hay más documentos por el camino. Yo señalaría, por estar aquí usted, y algo además que ha servido para la reflexión importante, porque la segunda parte del documento ante el año de la fe es una lectura, digamos, de la crisis y del momento social que estamos viviendo y que es algo que en su momento pues tuvo, digamos, una repercusión importante. La segunda parte de este documento, ante el año de la fe, donde dice algunas lecciones de la crisis actual. O sea, el discurso, digamos, que tiene su origen en la propuesta cristiana, el discurso de la Conferencia Episcopal, el discurso de los obispos, incluso el discurso también, como no puede ser de otra manera, de don Ricardo, el discurso que nosotros hacemos como predicadores, básicamente se basa en 2 principios. Primero, rectitud moral ante la corrupción, es decir, hay una propuesta moral que hacer desde la Iglesia Católica, y en segundo lugar, esa propuesta va armada de austeridad. Es decir, ¿por qué la crisis es tan crisis? Porque pega muy fuerte en una sociedad que está armada en los valores consumistas. Es decir, en la medida en que las personas vivimos mejor, tenemos más acceso a medios y a bienes de consumo, en la medida en que nuestra vida es, digamos, de más posibles, pues la crisis tiene un dolor y un sufrimiento mayor. Entonces, el discurso es muy importante que venga también en esta línea, digamos, de austeridad, pero no de austeridad a las administraciones públicas, sino aquí es una austeridad de corte ético, una austeridad de formas y maneras de vida, una austeridad, digamos, que no resulte una exhibición. Hemos visto la exhibición de la riqueza, es decir, lo que es el discurso, las formas de vida. Entonces, parte del discurso
de respuesta ante la situación de la crisis, pues es responder con llevemos una vida sobria, justa y piadosa, citando el texto aquí que encontramos de la carta de Tito. Ha habido más comunicados. Yo recuerdo siempre que la Conferencia Episcopal ha tenido sus reuniones. En los discursos de apertura, en los discursos finales, ha habido, en estos años de crisis prolongados, ha habido un mensaje pues, de aliento, una palabra, digamos, articulada ante esta situación. En la nota pastoral del 21 de noviembre del 2014 es cierto que se hace muchísimo hincapié en lo que es el problema de la corrupción, el problema de la ejemplaridad de vida, el problema de lo que supone, digamos, en medio de lo que está pasando, de la crisis social, del paro, de los ajustes económicos que se están produciendo, pues los temas relacionados con la corrupción, con la falta de ejemplaridad en los que tienen representación pública, pues es algo que llama poderosamente la atención. Entonces yo creo que aquí hay un discurso muy marcado en noviembre del 2014 que luego en el documento aparece claramente recogido como la corrupción un mal moral, la situación social que nos interpela, y hay pues un capítulo expresamente dedicado a la corrupción. Hay otro contexto también en estos documentos. La Conferencia Episcopal, los obispos han hablado, hay una trayectoria que viene de atrás, la Iglesia y los pobres, es un documento de la Comisión Episcopal de Pastoral Social. La Iglesia y los pobres, un documento muy importante, don Ricardo, y que ha tenido pues, una proyección en la Iglesia fundamental, y que estamos pues prácticamente en los 20 años de la Iglesia y los pobres. Hay otros documentos, la caridad en la vida de la Iglesia. Hay otros documentos como provenientes del magisterio, sobre todo de Roma, la encíclica Deus Caritas Est, la segunda parte de la encíclica programática de Benedicto XVI, que es un documento que desde Cáritas Diocesana se ha trabajado intensamente sobre él y al que hay que volver. La encíclica Caritas in Veritatem, que donde haya, yo tuve siempre la percepción de que de todos los documentos de Benedicto XVI, ese era el documento más importante. Un documento bien armado, bien estructurado, un documento que tiene mucho de resumen de lo que es la doctrina social de la Iglesia. Aparecen estos documentos. Y, por último, aparece un documento que quizá no sea importante, digamos, no es la encíclica de la caridad en la verdad, pero la alegría del Evangelio del Papa Francisco tiene unas sugerencias, unas indicaciones, tiene una propuesta, digamos, que va más allá de lo que es el texto escrito, va más allá de lo que es lo que en una primera lectura, digamos, podemos representar. Entonces, en estos documentos aparece una invitación, especialmente en el documento de la alegría del Evangelio, aparece una invitación no desde la Iglesia a servir a los pobres, es decir, aquí está la Iglesia y nosotros desde la Iglesia, desde la comunidad cristiana, vamos a servir, a trabajar a los pobres, que los pobres están fuera y hay que ir a la periferia porque es donde están. Entonces se produce un cambio de metodología, se produce, digamos, una incorporación decidida, intensa y fundamental de lo que en el lenguaje de la teología latinoamericana se llama la opción preferencial por los pobres o la opción por los pobres. Se produce una incorporación pues, de los documentos de Puebla, se produce una incorporación de Aparecida, del documento de Santo Domingo. Entonces yo creo que hay un cambio metodológico importante que aparece reflejado en la exhortación apostólica La alegría del Evangelio, en la dimensión social de la caridad y en el epígrafe la inclusión social de los pobres. Ese texto, es decir, es un capítulo, la inclusión social de los pobres es un capítulo de la dimensión social de la fe que aparece en la alegría del Evangelio, y ahí se produce un cambio metodológico que consiste en que los pobres no están fuera. Es decir, nosotros para hacer cosas buenas no tenemos que, digamos, atender o cuidar de los pobres que están fuera de nosotros, sino que hay que colocar a los pobres en el centro
de la acción, en el centro del anuncio del Evangelio, en el centro de la propuesta cristiana. Ya hay una recuperación del valor del pobre como, digamos, principio teológico de actuación. Y desde ahí es desde donde se habla de una iglesia para los pobres, de una iglesia que, digamos, trabaja y construye iglesia con los pobres. Entonces, aquí hay algo que es profundamente importante y es de donde tenemos que situar también la propuesta que se nos hace en esta instrucción pastoral de la iglesia servidora de los pobres. Es decir, no es que los pobres estén fuera de la iglesia a los que haya que llevar algo desde la propia iglesia, sino que, digamos, se produce esta identificación. Por eso es necesario tener siempre muy presente algunos párrafos muy concretos de la inclusión social de los pobres en la exhortación apostólica, la alegría del Evangelio. Hay circunstancias más concretas. Por ejemplo, en mayo del 2015 se celebran elecciones municipales. Fue así, fue por ubicar el documento y a la semana siguiente se celebraron las elecciones municipales. Va a haber elecciones generales. En septiembre hubo también proceso electoral en Cataluña y efectivamente pues un documento, digamos, el documento clásico que los obispos sacaban al llegar a las elecciones, diciendo pues que no hay ninguna propuesta política que agote la experiencia cristiana, pero que hay que respetar pues 5 valores: la defensa de la vida, la libertad, la persona, pues como que aquello, la percepción que teníamos muchos es que aquello estaba ya como muy oído, que era necesario lanzar como otro discurso de otro tipo. Y entonces, pues bueno, aparece este documento también en ese contexto de un contexto previo a las elecciones. Entonces, hay 2 cosas, voy a hablar ahora de 2 aspectos concretos. Esta es la circunstancia de los documentos de la Conferencia Episcopal, es decir, no es un tema nuevo que se aborde desde los documentos de la Conferencia Episcopal, hay un contexto que vienen documentos desde el Magisterio Universal vinculado a Benedicto XVI, vinculado al Papa Francisco, y hay algunos textos también del pontificado de San Juan Pablo II, documentos que bajo mi punto de vista son documentos recuperados, porque cuando salieron en su momento el número 50 del tercio milenio adveniente, creo que es el segundo de los 2 documentos, el número 50, ahí hay una serie de principios que reiteradamente se han venido repitiendo en los otros documentos que han salido. Es decir, que los pobres estén en la iglesia como en su casa, que se sientan acogidos, que se sientan queridos, que es el número 50, y que siempre es constantemente citado en la literatura de este tipo posterior que se va haciendo. Esto nos plantea, primero, un problema, y es que hay muchos documentos que leer, don Ricardo. Es decir, no damos abasto a leer el documento de la Conferencia Episcopal, la encíclica la caridad en la verdad, la exhortación apostólica de la alegría del Evangelio, ahora viene la bula Misericordia Vultus. Es decir, estamos como muy atareados y parece que no nos da tiempo como a digerir toda la documentación que nos está llegando. Este es un problema que hay. Es decir, que no tenemos tiempo de ir como asentando la gran pluralidad de documentos que sobre el mismo tema, sobre la misma temática y que nos afecta directamente a la acción social de Cáritas está llegando. Entonces, esto es una situación, pues bueno, pues que es así y como tal, pues la tenemos que asumir. Tenemos que hacer pues un esfuerzo pues de conocimiento y de estudio. Hay una inflación de documentos. Por otro lado, nos encontramos también que una instrucción pastoral de la Conferencia Episcopal no es una reflexión. Yo he estado estos días viendo que la Conferencia Episcopal, cuando acaba sus reuniones aquí en España, pues suele hacer reflexiones o a veces hay instrucciones pastorales. ¿Y qué ha habido? Digo, pero vamos a ver cuáles han sido las instrucciones pastorales, sí, pues que más conozcamos. Por ejemplo, unos días antes se sacó la instrucción pastoral de los catecismos. Es decir, están los catecismos de la instrucción pastoral de la iniciación cristiana. Pero también es cierto que hay otros documentos sumamente importantes
que tienen el rango de instrucción pastoral. Por ejemplo, los cristianos laicos, Iglesia en el mundo. El CLIM, conocido así con esa frase. El CLIM, cristianos laicos, Iglesia en el mundo. Creo que es del año 90 o 92, de esa época. Bueno, y es un documento que no es solamente para leerle, sino que es un documento que es una pauta pastoral. Indica un camino a recorrer. Tiene, digamos, un itinerario por el que se quiere que vaya la Iglesia en España en cuanto a la acción de los laicos en la sociedad civil. Líneas de acción para promover la corresponsabilidad y participación de los laicos en la vida de la Iglesia y en la sociedad civil. Aquí, por ejemplo, en este documento es donde hay una indicación clara y explícita para, digamos, poner en marcha la acción católica. Aparece Testigos del Dios vivo, que creo que es también una instrucción pastoral, reflexión sobre la misión e identidad de la Iglesia en nuestra sociedad, y aparece La verdad os hará libres, que también tiene estas indicaciones, y que tiene la particularidad, este documento, que es de los primeros que plantea lo que es un rearme moral en la sociedad española, un rearme moral ante lo que estaba ocurriendo. Es decir, era por los años de la corrupción, los años donde pues, se veía que aquello, pues no, pero claro, era una corrupción distinta a la que hemos conocido, relacionada, digamos, al tema de la burbuja inmobiliaria y relacionada sobre todo con el tema de las adjudicaciones del gasto público. Entonces, ¿qué se quiere con las instrucciones pastorales? Se quiere dos cosas. Primero, que leamos el documento. Es decir, ¿cuál es el objetivo de esta charla? Pues muy fácil. No es hacer una charla brillante y bien y tal que a los 2 días se nos va a olvidar, sino que nosotros vayamos a la librería o a Internet, las 2 vías tenemos, descarguemos el documento y hagamos una lectura para conocimiento, una lectura para reflexión, y luego los que tenemos alguna pequeña, mediana responsabilidad pastoral, intentar que lo que se dice en el documento tenga una proyección pastoral en los organismos, en las delegaciones y en lo que es nuestro hacer. Entonces, por ejemplo, ya con esta charla cumplimos esta segunda parte del objetivo. Nosotros queremos que en esta escuela de formación social, en estos miércoles que vamos a venir aquí, este documento oigamos hablar de él, primero que sepamos que existe, que está ahí, que es un documento importante, que no solamente es un documento importante para la lectura espiritual, sino que es un documento importante porque marca una pauta de desarrollo de la acción del trabajo relacionado con la evangelización. Es decir, es un documento que marca unas pistas para poner en marcha y para desarrollar. Parte de esto, que es la tercera parte del documento, la parte propuestas esperanzadoras desde la fe, es lo que se va a desarrollar al próximo día. Es decir, hay 8 epígrafes que van a ser desarrollados por el ponente que va a venir el próximo miércoles, que es Emilio López, de Cáritas Española. Y entonces esta persona lo que va a hacer es adecuar el documento a lo que es el modelo y la pauta de trabajo en Cáritas Diocesana de Valladolid, en Cáritas, digamos, en lo que es el desarrollo de Cáritas. Bien, nosotros hoy lo que hacemos es un acercamiento al documento en un contexto, en una circunstancia, y lo que hacemos es una invitación a la lectura, y al conocimiento. La instrucción pastoral, tenemos que leerlo en la perspectiva de que no es solamente para la ilustración personal, sino que marca una pauta en el hacer. El texto, el documento, tiene una estructura bien determinada, digamos que es la conocida y famosa estructura del ver, juzgar y actuar. Es decir, hay una propuesta, cuál es la descripción de la situación social que nos interpela. Llevamos ya, ¿cómo se dice?, el 7º año de crisis. Es decir, si empezamos a contar la crisis desde el año 2008, 2009, 10, 11, 12, dentro de la crisis hay muchas crisis, y en la cronología de la crisis hay 2 años marcadamente duros y difíciles. El año 2009, que es cuando para la construcción, como consecuencia del parón. La construcción para porque a los promotores no se les da dinero. O sea, la construcción no para porque no se vendan los pisos, sino porque al promotor le dicen no hay dinero. O sea, no hay dinero y entonces pues nos quedamos colgados ahí. Entonces en el 2009 eso se paró en seco. Se paró de una manera radical. Esa fue la crisis que tiene una
concreción en unas altas tasas de paro, porque la construcción, digamos, genera muchísimo empleo directo, que de golpe se ve cortado. Esa crisis se responde con las políticas que nosotros asociamos a Zapatero, que son los 400 euros y el Plan E, y esto se hizo en todos los países desarrollados. Es decir, no es que en España lo hiciera Zapatero porque se les ocurrió, sino en todos los países lo que se hace es, ante una caída brutal de la actividad económica, pues se produce una inyección de dinero. Es decir, vamos a aumentar el dinero en el bolsillo de los ciudadanos y les devolvemos 400 euros para que usted tenga 400 euros más para gastar. Y además vamos a activar la obra pública. Y entonces vamos a hacer pues el plan, vamos a hacer cosas y tal. Claro, eso funciona si la economía se reactiva. O sea, se produce un endeudamiento. España tiene un 37% de endeudamiento público sobre el Producto Interior Bruto. Es uno de los países menos endeudados al comienzo de la crisis en el sector público y es uno de los países más endeudados en el sector privado. Es decir, los españoles, como ciudadanos, estábamos metidos hasta las trancas en préstamos inmobiliarios y en préstamos al consumo. Pero el Estado, relativamente, pues estaba bien. Incluso se permitió pues hasta el lujo de lanzar propuestas innovadoras en plan energético, como fue lo de las eólicas y las fotovoltaicas. Energías que se sabían que son muy deficitarias, pero que no hay problema, vamos a mantenerlo, pues porque es una energía verde, es una energía alternativa, es algo que puede funcionar y somos un país pionero. Este es el ambiente pues del 2007, 2008, en el 2009 se activa, digamos, con dinero público, pero ¿qué ocurre? Que la economía no se reactiva, que el tema no acabamos. Y entonces la crisis que viene posteriormente, que es en la que nosotros estamos, es la del año 2012. Que es una crisis de déficit público. Los estados se han endeudado, la economía no genera ingresos a la hacienda pública, el presupuesto estamos gastando más de lo que estamos ingresando, no nos podemos endeudar más, no nos compran la deuda, tenemos que pagar el 6, el 7%, el 5% de intereses cuando salimos a los mercados y entonces es cuando se produce los recortes, los ajustes, es cuando viene pues todo esto que a nosotros nos suena de recortes en la sanidad, recortes en la educación. ¿Cuántos niños hay en el aula? 20, 24. Los funcionarios que se jubilan no se sustituyen. Donde hay 4, pues que queden 3. Y es donde se produce pues una caída del consumo y es lo que nos lleva pues a las altas tasas de paro, que en su momento llegaron al 26% y ahora están en el 20%. Es decir, que vamos corrigiendo, pero 8 años, 7 años de crisis. Esto está durando muchísimo tiempo. La situación actual, nuevos pobres y nuevas pobrezas. Aquí se habla población jóvenes, jóvenes en primer lugar, se habla de ancianos, se habla de personas, las nuevas pobrezas, pues sobre todo el problema de la mujer. Por ejemplo, en Castilla y León el principal problema no tiene que ver con el paro, sino tiene que ver con la despoblación. Castilla y León ha perdido, son datos de antes de ayer, creo, del lunes, 89.000 personas menores de 34 años. Es decir, Castilla y León no pierde población porque fallezcan los ancianos, porque la gente mayor se muera por ley biológica, sino que Castilla y León estamos perdiendo población porque la gente joven se va. Todos conocemos en nuestros ambientes familiares personas jóvenes que han tenido que emigrar a Inglaterra, a Alemania. Entonces, pues esta es la realidad que está viniendo. Y eso se traduce en nuestra tierra y en nuestro espacio en el que nos encontramos, se traduce primero en empobrecimiento, se traduce en paro, pero fundamentalmente se traduce en pérdida de población y en población joven que se va. 80.000 personas jóvenes es una población como la de Palencia, donde todos tienen menos de 34 años, entre 18, 20 y 34 años, y que desaparece. O sea, esto es algo tremendo. O
es algo tremendo. O sea, esto es una situación pues, que en nuestra tierra y en nuestro espacio pues, genera una situación complicada. Nuevos pobres, nuevas pobrezas. Aparecen nuevas realidades. Se habla del tema de la corrupción, un mal moral. Es decir, distinguen los moralistas clásicos pues el pecado, ya casi es que se me ha olvidado como es don Ricardo, el pecado mortal y el venial. Y luego distinguían, otros dijeron que no, que eso es los pecados por los efectos mortal y venial, no, pecado grave y pecado leve. Pero aquí al aplicar, a la hora de la corrupción, dicen es un grave pecado. O sea, cambian el adjetivo, literariamente le ponen delante, es un grave pecado. Y hacen una descripción de la corrupción, pues por los efectos, o sea, por los efectos. Es un insulto a los pobres. Parte de la corrupción es una ostentación de la riqueza en unos momentos de crisis, donde eso todavía es como más doloroso. Supone una quiebra de la solidaridad. Bueno, pues es que aquí somos 4 tontos los que estamos pagando, pero si es que estos no pagan. Entonces, supone una deslegitimación del sistema político, porque la justicia no funciona, porque estos señores pues se escapan. Entonces, lo que se vive en España en el último trimestre del 2012, cuando básicamente lo de Bankia se va de las manos, cuando hay una gran institución financiera. Nosotros hablamos de lo de Bankia, pero claro, en Madrid todo el mundo tenía una cartilla en Bankia. Y en Valencia todo el mundo tenía una libreta en Bancaja. Cuando eso, digamos, estalla, cuando se genera, digamos, esa inquietud social, el ambiente de corrupción que se genera ahí, nos han engañado a muchísima gente, se ha sentido estafada, otra vez más, y no será la última, porque si las preferentes, que si las filatelias, que si... Entonces hay un sentimiento como generalizado en el último trimestre del 2012 que esto se puede descomponer. O sea, yo personalmente es el peor momento de todos los años, que es cuando uno ve que dice esto se va de las manos. Bueno, pues cuando en ese momento estalla un caso de corrupción, pues el proceso de desmoralización que se produce en la sociedad civil, pues es algo tremendo. Es algo que... Entonces, el punto de la corrupción, un mal moral, es algo que siempre lo tenemos que releer y profundizar, porque esto es algo muy importante. Cuando la propuesta que se hace en todos los documentos, o sea, en la Iglesia servidora de los pobres, cuando hay una llamada a la solidaridad y a la esperanza en la nota pastoral de noviembre del 2014, en Testigos de Dios Vivo, que es cuando se habla ahí claramente de lo que es la corrupción, que tenemos que, desde la propuesta cristiana, desde la Iglesia Católica, favorecer un rearme moral, un realme de principios, un realme de ética en la sociedad civil, en las instituciones, en las organizaciones, pues es algo en lo que nosotros nos lo tenemos que tomar en serio. Y que hay un deber en correspondencia, porque cuando se exige un rearme moral, pues hay un deber de ejemplaridad en las personas y en las instituciones que mantienen ese discurso y están, digamos, lanzando a la sociedad civil ese discurso. Entonces, este es el tema. La situación social que nos interpela, nuevos pobres, nuevas pobrezas, la corrupción, un mal moral, y el tercer punto, el empobrecimiento, digamos, espiritual. Yo creo que aquí, dentro del empobrecimiento espiritual, don Ricardo, hay una frase que la he encontrado, es el agnosticismo difuso. Es decir, usted emplea, no sé si es de usted, hablando esto del discurso de la Conferencia Episcopal, el agnosticismo difuso. Y luego hay otra expresión ante el año de la fe, dice que es el abandono silencioso. El abandono silencioso, es decir, ya la gente no pelea la desafección. La gente no... O sea, esto no es como en los años de la República, que la gente discutía. No, la gente pues coge sencillamente, se levanta, se va y ya no aparece, no le interesa, no tiene ningún interés, pero pacíficamente, sin violencia, sin voces, sin ruidos, ¿no? Entonces, y el agnosticismo difuso, pues es una masa de personas que están ahí, no se sabe, aparecen, desaparecen, pues hay una boda, hay un entierro, hay un bautismo, la primera comunión, pero tampoco hay un compromiso, digamos, muy cierto. Entonces, el empobrecimiento espiritual, incluso la propia percepción que el cristiano tiene hoy
en nuestra sociedad de cuáles los valores cristianos y la experiencia cristiana, pues a veces es una experiencia pobre, simple, muy reducida, muy básica, y a veces lo básico no está, digamos, anclado en lo elemental. Entonces, intentar lanzar un rearme moral en base a un empobrecimiento espiritual, pues es algo relativamente complicado. Factores que explican esta situación social. Pues bueno, en primer lugar, estoy leyendo el epígrafe, luego los contenidos, la negación de la primacía del ser humano. La negación de la primacía del ser humano es que en la articulación del sistema económico pues no se ha buscado el interés de las personas, sino que se ha buscado pues otras cosas. En este momento que el déficit público y la deuda pues no vayan a unas desproporciones. La cultura de lo inmediato y de la técnica. La cultura de lo inmediato tiene mucho que ver con la mentalidad del consumismo, con la mentalidad consumista. Es decir, el Papa Francisco en la encíclica Laudato Si, que es algo que Luis Ventura nos dirá dentro de 3 semanas, pues esto es una auténtica idea fuerza que aparece ahí, es decir, el consumismo provoca un deterioro del medio ambiente. ¿Por qué? Pues porque si queremos consumo, y entonces pues eso está suponiendo, si consumimos más de lo necesario o incluso más de lo moderadamente suficiente para poder vivir, pues supone un desgaste de lo natural. Es decir, la cultura de lo inmediato. La cultura de lo inmediato genera también una falta de sacrificio, supone una falta de previsión hacia el futuro. Luego lo que es la parte relacionada con la tecnificación, la cultura de lo inmediato y de la técnica, como factores que explican esta situación. Un modelo centrado en la economía. Todo se hace depender de la economía. Se extiende una idea muy generalizada que da igual que gobierne quien gobierne. O sea, el auténtico gobierno es el gobierno económico. Y claramente, en la encíclica Caritas in Veritate, claramente se dice que la justicia distributiva, es decir, la justicia política, la justicia que te quita dinero con los impuestos y se lo da a los que no producen, la justicia política, la justicia distributiva, es más importante que la justicia conmutativa, que es la justicia del mercado. La justicia conmutativa es que tú pagas el precio justo por los bienes y servicios que recibes. Y entonces, por encima de la justicia conmutativa, debe estar la justicia distributiva, porque si la política no está por encima de la economía va a imponer, digamos, una aplicación de la justicia conmutativa excesivamente radical y va a excluir determinados bienes del mercado que no van en su correcto precio. Modelo centrado en la economía. Y luego la idolatría de la lógica mercantil. Ahí, digamos que la moral católica saca pues la caballería pesada y actúa. Es decir, es que la codicia es una especie de idolatría, es que es el valor del dinero, es el dinero por el dinero, no el dinero, los valores económicos como un bien para otras cosas, sino como un bien en sí. Es decir, la idolatría del dinero pide y exige sus propios sacrificios. Factores que explican esta situación social. Y hay unos principios de doctrina social que iluminan la realidad. Los principios de doctrina social que iluminan la realidad, hay un previo, es decir, ya es muy importante que la doctrina social salga de la doctrina social y entre en los documentos que afectan al quehacer ordinario de la Iglesia Católica. Es decir, yo en el estante de los libros, pues tienes los libros de Sagrada Escritura, los libros de liturgia, los libros de historia y los libros de la doctrina social de la Iglesia tienen y no se juntan. Entonces, cuando hablamos de doctrina social de la Iglesia, entonces, no. Es decir, los principios de la doctrina social de la Iglesia tienen que estar, digamos, como dando herramienta interpretativa de lo que está ocurriendo en la realidad. Entonces, no tienen que estar en su estantería, ellos solos allí, pues para cuando queramos leer un ratito nos asomamos, pero luego esto déjalo aquí, no.
Esto es como decir, pues que, claro, es una instrucción pastoral. Alguno estará pensando, sí, pero para los de Cáritas. No, hombre, no. Pero es que cuando dan una instrucción pastoral de la iniciación cristiana, no, es que eso es para los de la liturgia, eso es para los de la catequesis. No, es que luego viene una instrucción pastoral relativa, pues, a no sé qué cosa. No, es que esto es para los de la vida consagrada. A nosotros no nos afecta, claro. Cuando hacemos esa sectorización, esa atomización de los documentos de la vida cristiana, esto es tremendamente peligroso. Esto es tremendamente peligroso. Esto es como cuando estamos en la iglesia oyendo la predicación y decimos, qué bien le viene esto que están diciendo, y se lo aplicamos al del banco de atrás o al del banco de delante. No, es decir, va para ti, va para ti, va para ti. Entonces, el que se ponga ya, y esto es un acierto, don Ricardo, unos principios de doctrina social de la Iglesia, iluminando la realidad, favoreciendo una opción metodológica de lectura de la realidad desde los principios de la doctrina social de la Iglesia, esto es sacar la doctrina de la Iglesia del compendio y aplicarla a la realidad. Como no puede ser de otra manera, la dignidad de la persona, el destino universal de los bienes. Y en llegando aquí, el destino universal de los bienes, yo veo que últimamente, no sé si es que yo soy un poco profano o goyo en estos temas de la doctrina social de la Iglesia, pero a veces se tiende a confundir con el principio del bien común. Es decir, entonces, el destino universal de los bienes, fijaos, lo ocurrido entre nosotros con el tema de los desahucios, con el tema del derecho a la vivienda, con la gente en la puerta de las viviendas parando a los bancos, el destino universal de los bienes. Y hay un punto en la encíclica de Medio Ambiente, en Laudato Si, que al hablar del principio, ahí habla del principio del bien común, dice, es inevitable unir dos cosas que en la tradición de la Iglesia van como, o sea, una está en una estantería y la otra va por otro. Es decir, hablar hoy del destino universal de los bienes es hablar de la opción preferencial por los más pobres. O sea, es una de las frases más importantes que aparecen en la encíclica Laudato Si. Es decir, no es un tema que tenga que ver con el medio ambiente, pero sí que tiene que ver con el medio ambiente. Hay una línea de fuerza que es que en la medida en que el consumo es más fuerte, el medio ambiente se deteriora, la casa común sufre, pero las consecuencias del deterioro de la casa común las sufren los más pobres. Son pobres medioambientales. Y luego, si hablamos de los bienes comunes son bienes comunes previos a la propiedad privada. Y hay que hablar del destino universal de los bienes y hay que aplicarlo a la opción preferencial por los más pobres. Esto es algo, digamos, tremendamente importante. Solidaridad, defensa de los derechos y promoción de deberes, el bien común, el principio de subsidiariedad. En este principio hay una referencia muy importante que es la siguiente. Es el Estado el que tiene que garantizar los derechos de las personas sin hogar y de las personas sin papeles y de los emigrantes. Es decir, y no puede, en base al principio de subsidiariedad, decir, bueno, pues esto que me corresponde a mí, hazlo tú y desarróllalo tú. El derecho a un trabajo digno y estable. Y aquí aparece en el derecho al trabajo digno y estable pues un problema, es decir, con un 20% de paro, con las tasas de empleo parcial, con un 50% de paro juvenil. Ahora aparece otro problema, que bueno, pues que yo lo expreso así, es decir, hay que distinguir entre trabajo, hay un trabajo que es eficiente, que produce riqueza, es un trabajo de fuste, es un trabajo bueno, es un trabajo que aporta, y una ocupabilidad. La ocupabilidad es que, bueno, pues que no es bueno que estés todo el día cruzado de brazos, que tienes que hacer algo, que tienes... Entonces, una ocupabilidad, pero esa ocupabilidad no genera riqueza. Esa ocupabilidad, pues bueno, pues bien, mantiene el medio. Vamos a limpiar Valladolid, entonces en vez de 50 barrenderos vamos a poner 150, que la gente haga algo. Y hay como un convencimiento social de que a todo el mundo hay que garantizarle unos ingresos básicos para que viva. O sea, esto de la renta básica de ciudadanía, la renta garantizada, que al principio nos resultaba así, pues fijo, esto no. Bueno, pues poco a poco vemos que va calando. Es decir, todo el mundo tiene que tener un sustento básico pues para poder vivir. Vamos a poner 500, 600, 700 euros. Pero claro, hay que hacer algo, un aporte a la sociedad.
que posiblemente no venga por la línea del trabajo que conlleva innovación, generación de riqueza, prestación de un servicio en condiciones, porque vemos que hay determinados colectivos, bolsas de personas mayores de 50 años, personas con muy baja cualificación, 1,5 millones de personas que han salido de la construcción y que es imposible que vuelvan otra vez a la construcción y que no son reciclables. Entonces, algo hay que hacer con ellos. Pues entonces tendrán que ir por la línea de la ocupabilidad. Claro, el asunto es cómo se compagina eso con un trabajo digno, un trabajo estable, un trabajo, vamos a decir, decente, un trabajo, digamos, de verdad. Y luego hay una última parte del documento que son propuestas esperanzadoras desde la fe. Y esto es importante porque el mismo documento lo dice. No solamente se trata de un documento que dice cosas para los demás, sino que es un documento que tiene una parte propositiva, es decir, es una instrucción pastoral. Va a indicar caminos que, como creyentes, como propia Iglesia, tenemos que recorrer al servicio de la sociedad, al servicio de los pobres, al servicio de los más pobres y excluidos. Y esta, digamos, propuesta propositiva, es decir, este camino que vamos a recorrer, este camino de esperanza desde la fe, es un servicio que la Iglesia presta a la sociedad. Esto hay que verlo así. Y es tarea importante de la evangelización. No solamente el individuo, sino, digamos, el pueblo de Dios organizado como tal. Y están los ocho epígrafes que van a ser desarrollados el próximo día, donde, entre otras cosas, se produce pues un entronque de la acción social con la propuesta y la dimensión evangelizadora, donde se produce y se presenta ya como algo normalizado, algo que tiene su origen fundamentalmente y tiene su puesta, digamos, de largo en la encíclica de Benedicto XVI, Caritas in Veritate, es decir, afrontar el reto de una economía inclusiva y de comunión y que demos pasos en esa dirección. Y que lo que la Iglesia plantea para la sociedad civil, que la Iglesia lo plantee también como ella misma formando parte de la sociedad civil. Es decir, la Iglesia tiene estructura, tiene organismos, tiene una parte del sector civil, una parte de la sociedad civil está gestionada por la propia institución eclesial y digamos que esa parte gestionada de la sociedad civil por la propia Iglesia tendría que ser, digamos, innovadora y propositiva también en el hacer como un servicio a toda la sociedad civil. Entonces, esto es lo que se nos dice en este documento. No es un documento pesado, no es un documento largo, no es algo que no podamos leer. 2 objetivos. A mí me corresponde hacer una presentación. Es un documento, don Ricardo, que viene trabajado con un antes, con un contexto. Es un documento que se presenta como una herramienta de trabajo para ser leído, pero fundamentalmente como una instrucción pastoral que tiene que ser indicativo en el quehacer de las programaciones. Yo así lo entiendo, no lo sé, si yo entiendo que también, usted que ha estado metido en estas cosas, pues la percepción que tengo es que es así, es decir, que esto tiene que ir empapando lo que son las programaciones de Cáritas, las programaciones de la Iglesia en Valladolid, las programaciones de la catequesis, las programaciones de las parroquias, las programaciones de, es decir, un poquito por aquí, Cada uno, pues que buenamente haga lo que pueda, pero claro, se ofrece un objetivo programático que es importante. Es una instrucción pastoral, no es solamente una reflexión. Y no es un documento para Cáritas, aunque tenga en muchos párrafos el lenguaje de Cáritas, de la animación comunitaria, del acompañamiento, de las causas estructurales de la pobreza, de que no solamente se trata de hacer cosas desde el asistencialismo, sino de atacar las raíces donde se genera pobreza, las raíces estructurales. Es un documento que viene anclado en la doctrina social de la Iglesia. Entonces yo creo que en este sentido es importante que nosotros entendamos que este es un documento para todos, pero que siendo un documento para todos, a nosotros nos corresponde, digamos, pilotar, desde lo que llamamos la pastoral social, pilotar la implantación y la presencia de estos documentos, en concreto de Iglesia Servidora de los Pobres, en lo que es el marco y el territorio diocesano. Pues yo nada más, yo acabo ya. O sea, y acabo con esto, por favor, leer el documento, que es muy importante, que es muy importante. No, pero veo que alguno no lo ha leído, entonces pues a leerlo, que es de lo que se trata. Esto es, don Ricardo. No sé si usted quiere hacer alguna matización. Solo subrayar una
cosa que has dicho ya más bien hacia el final, que vivimos en la comunidad cristiana y participamos de su misión. Y no hay compartimentos estancos, no hay sectorización. La misma persona, participamos en la vida litúrgica de la comunidad cristiana, en la transmisión de la fe, en la dimensión social de la fe, en los problemas que también desde la Iglesia se quiere traducir positivamente para la sanidad de nuestra sociedad. Por ejemplo, ojalá podamos transmitir una exigencia ética y moral por lo que se refiere a compartir los bienes que del Creador recibimos y que todos debemos ser beneficiarios. Es decir, no hay compartimentos estancos. No es que uno se dedique exclusivamente a la liturgia, otro se dedique exclusivamente a la catequesis, otro se dedique exclusivamente a Cáritas, otro exclusivamente a la pastoral matrimonial o familiar, etc. Formamos todos parte de un todo. Evidentemente, no podemos estar al mismo tiempo en una tarea y en otra, pero nos sintamos siempre como partes de un todo. Que es muy importante el que nuestra colaboración a la misión de la Iglesia no la concibamos como un absoluto desvinculado de otras perspectivas. A mí es el que no tengamos compartimentos estancos, el que sepamos estar junto a una persona que nos necesita por su situación particular de enfermedad, de problema familiar, de pobreza que tiene, y al mismo tiempo sepamos estar junto a un niño que pregunta qué significa Dios para él, qué significa el Evangelio, quién es Jesús, el que podamos estar en esta participación en la misión de la Iglesia como conjunto. Aquí estáis fundamentalmente, digamos de una manera sencilla, voluntarios de Cáritas. Pero hay también otras formas de voluntariado y también vosotros ejercitáis otras formas de voluntariado. No hay compartimentos estancos. Ya es bien sintomático el que la palabra caritas, y además en latín, haya significado desde el principio la celebración eucarística y la misma comunidad cristiana. No solo el amor cristiano, la misma comunidad cristiana. Estas palabras gruesas del vocabulario cristiano, que por eso se han mantenido sin traducir, tienen perspectivas muy diversas.